Vamos al análisis. Tengo el gusto de saludar al investigador del TEC de Monterrey y también miembro del programa de anticorrupción de México Evalúa, Roberto de la Rosa. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes. Un gusto platicar contigo y con el auditorio. Igualmente. Roberto, preguntarte, ¿cuál es la lectura que tienen de la corrupción en los estados? Quizás a veces nos quedamos con los grandes casos de corrupción que vienen emanados del centro del país, de los distintos programas federales, de las grandes obras, pero de pronto dejamos pasar, pues, qué sucede en los estados de la República en materia de corrupción. ¿Cómo lo están ustedes evaluando? Vaya. Es una pregunta muy interesante, Gabriel, porque justamente Ignacio nos daba una muestra de lo complejo que es el problema de la corrupción, ¿no? Nos hablaba un poco de esta dimensión micro que tiene del ciudadano y del contacto que tiene con la autoridad, en donde los datos son muy claros de cómo la percepción de corrupción a nivel nacional alcanzó pues, un 87% que considera que la corrupción es muy frecuente o frecuente. Tenemos también el tema de la victimización de la corrupción, o sea, no solamente la percepción, sino cuántas personas terminan siendo víctimas. Este dato llegó al 15.7% en 2019, lo comentaba incluso nuestro colega. Pero también es muy importante esta dimensión estatal que estás comentando, Gabriel. Por ejemplo, de los 2.4 billones de pesos que corresponden a los egresos de los estados, nosotros identificamos una serie de problemas, porque no solamente debemos de preguntarnos qué tan grande es la corrupción, sino también qué tan grandes son los esfuerzos de las autoridades por detectar estos actos de corrupción. Entonces, de los 2.4 billones de pesos, con un ejercicio a partir de la información de la Auditoría Superior de la Federación, encontramos que la auditoría de este 100% solamente analiza el 74.4%. Y de este 74.4 se queda todavía, fiscaliza efectivamente 65 pesos de cada 100. Y de estos 65 pesos solamente termina encontrando algún tipo de afectación o daño patrimonial en 4.4, 4.5 pesos de cada 100 que erogan los estados. Este dato es de 2016, estos 4.4, pero vemos también un problema de cómo con el tiempo ha disminuido la capacidad de fiscalización y estamos enfrentando un problema de calidad de la fiscalización de los recursos públicos. Les comentaba, en 2016 es de 4.4%, 89 mil millones de pesos, pero disminuye a 2019 a 1% de este total de 2.4 billones de pesos, que es alrededor de 23 mil millones de pesos. Sin duda, aquí estamos enfrentando un problema de cuáles los resortes, la capacidad que tienen nuestras instituciones de poder fiscalizar los recursos que vienen de todos los impuestos, que vienen de los derechos, de las aportaciones, que reciben también del gobierno federal, los estados. Y desde el punto de vista municipal termina siendo aún más grave. Los estados están medianamente fiscalizados con estos problemas que te comentaba, pero en los municipios es aún más grave esta falta de capacidad que está enfrentando la autoridad, la Auditoría Superior de la Federación para poder fiscalizarlos. Del 100% de los recursos en 2019 que ascienden a 480 mil millones de pesos que erogan los municipios, solamente se está fiscalizando el 6%. 6% de 100. 6 de cada 100 pesos se están fiscalizando. Tenemos aquí una brecha enorme de lo que no se está revisando, que existe, por tanto, la probabilidad de que detecten un acto de corrupción es bajísima. Si nos vamos a la detección de daños patrimoniales o presuntas irregularidades en el ejercicio de los recursos, estamos hablando de que solamente se detectan 872 millones de pesos, que equivale al 0.2% del total de los recursos que erogaron en 2019 los municipios. Estamos enfrentando un grave problema desde el punto de vista de lo local y de lo estatal, de lo municipal y de lo estatal, en términos de la calidad de la fiscalización. Hablando de la calidad de fiscalización, ¿cuál es el principal problema que detectaron ustedes? Es decir, ¿se necesitan más manos, más herramientas administrativas, más personas, los entes administrativos estatales? ¿Cuál sería, dónde se está quedando? ¿Cuál es el bache administrativo? Es una pregunta muy importante porque debemos de pensar en cómo solucionar
este Claro. desafío que tenemos. Sin duda es un tema de la cantidad de personas y de la dimensión del gasto público que tenemos en el país. Estamos hablando de 2.500 municipios. La Auditoría Superior de la Federación solamente en los últimos 4 años ha revisado a 1 de cada 5 municipios. Si hay un problema, digamos, de la dimensión, de la cobertura, de la cantidad de entes fiscalizables y sin duda recursos humanos limitados desde la Auditoría Superior de la Federación, pero también en 2015 y 2016 con la reforma anticorrupción se dota desde la Constitución una nueva herramienta a la Auditoría Superior de la Federación que tiene que ver con la coordinación con las autoridades estatales de fiscalización, las autoridades superiores de los estados. En 2017 firman una serie de 32 convenios de coordinación y colaboración para fiscalizar los recursos estatales, es decir, el gasto federalizado, los fondos y las participaciones federales, pero hemos visto, se desconoce cuál ha sido la evolución de esos convenios de coordinación. Entonces, estamos viendo de que no solamente como se suele ver el tema de es de la federación hacia abajo, sino también cómo los estados desde abajo hacia arriba, hacia la federación, pueden aportar recursos humanos a través de auditorías coordinadas para poder mejorar la fiscalización, tanto en la cobertura como en la calidad. Sí, y fíjate, pones la palabra auditorías coordinadas, porque parece que en los estados y en los municipios, cuando entran las administraciones, y lo pongo en este contexto porque estamos frente a un cambio de administración, por lo menos en 15 estados, en donde va a haber cambio de gubernaturas, en algunos hay cambio inclusive de ideologías, y estaríamos frente a posibles revisiones de cuentas públicas, pensando en que usualmente los ayuntamientos y los estados, cuando entran las administraciones, venden esta idea de que se van a revisar. Se va a revisar cuenta y peso por peso, tienen sus entes, sus contralorías municipales, tienen estas contralorías estatales, pero al final de cuentas, pues hay verdaderamente una descoordinación fiscalizada, que pretenda fiscalizar. No están coordinados, Roberto. Efectivamente, no están coordinados y es una tarea de los diputados locales mejorar esta coordinación y la labor que tienen las auditorías superiores en los estados. En los 15 o en los 32 estados, incluyendo la Ciudad de México, los jefes de los auditores son los señores diputados. Pero en muchos estados, te diría prácticamente en la totalidad, esta relación se invierte, ¿no? Terminan siendo los diputados, los empleados de los auditores superiores, por temor de que el auditor superior de la federación o los estatales toquen a sus administraciones, ya sea federal, local o municipal, estatal o municipal. La relación no tiene que ser así, tiene que ser inversa. Los diputados deben de ejercer una vigilancia y un control de los entes de fiscalización y deben asumirse como responsables del ejercicio de los recursos. Ya. Oye, Roberto, ¿qué pronóstico tienes, independientemente de los cambios que va a haber en la administración? ¿Qué pronóstico le puedes dar a este gran cambio administrativo que se viene el próximo 10 de septiembre y con ello los municipios en donde hubo elecciones? ¿Consideras que se vienen denuncias, escándalos? ¿Será probable ver esto? Ojalá veamos unas auditorías activadas, revisando cuentas públicas, pero también, el tema de la capacidad de términos de recursos humanos financieros para enfrentar la fiscalización es uno de los grandes pendientes, pero también hace falta un liderazgo para poder encabezar justamente estas revisiones que tienen que hacer. No debe tenerse miedo, es una herramienta que se tiene y todos estamos llamados a rendir cuentas. Es importante que los auditores asuman esta posición y que los diputados locales ejerzan su vigilancia y control a los entes de fiscalización. Ojalá veamos revisiones, no cacerías de brujas, porque las cacerías de brujas terminan por caerse, no se terminan por confirmar los daños patrimoniales. Ojalá veamos revisiones serias. Sí, coincido plenamente y que no se instrumentalice esto de la fiscalización en un arma política o en una presión política. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto de la Rosa, por esta charla, investigador del TEC de Monterrey y del Programa Anticorrupción de México Evalúa. Muchísimas gracias. A ti, Gabriel. Muchas gracias. Hasta luego.